Ponga atención a lo siguiente. Las 11:20 de la mañana, cambiamos absolutamente de tema. Un estudio sobre el uso de anticonceptivos en América Latina realizado entre diciembre del 2013 y enero del 2014 determinó que el 78% de las chilenas, o sea, prácticamente 8 de cada 10, olvida tomarse la píldora al menos una vez al mes. ¡Auch! ¿Qué consecuencias tiene eso? Bueno, eso es lo que preguntaremos a continuación. Estamos en contacto con Egon Guzmán, de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. Egon, muchísimas gracias por atendernos nuevamente. Buenos días. Muy buenos días, Patricio. Buenos días, Scarlett. Buen día. Buenos días a todos los estudios y buenos días a todos los oyentes. Bueno, queríamos preguntarle qué consecuencias tiene esto. 8 de cada 10 mujeres chilenas prácticamente olvida tomarse la píldora al menos una vez al mes. Bueno, es interesante la pregunta. Inquietante también cuando uno lo plantea así. Pero yo partiría, fíjate, con algo, 3 frases que yo las llamo cliché, pero que son ciertas. No existe un método anticonceptivo ideal, por eso hay tantos. No existe ninguno que sea 100% seguro. Claro que entre usar métodos anticonceptivos o métodos de planificación familiar, es mejor usarlo que no usarlo. Y todos los métodos de planificación familiar, incluyendo los anticonceptivos orales, que es la pregunta que tú haces, podrían tener efectos colaterales indeseables. Eso es lo primero que tiene que saber. Con esas 3 premisas no pueden venir a decirle al doctor, oiga, mire, se me olvidó una tableta y me quedé embarazada y usted es el culpable. Cuando uno no le ha dado ni siquiera un besito en la oreja, como digo yo. Ahora, claro, los anticonceptivos orales, en general, han tenido un desarrollo en el tiempo. Al principio se usaban muchas dosis, hoy en día se usan mini dosis. Y la gran mayoría tienen 2 componentes que son importantes para poder contestar tu pregunta. Tienen o etinilestradiol o estradiol, que son el estrógeno del ovario. El estradiol es el estrógeno del ovario. Y los derivados de la progesterona que nosotros llamamos progestágenos. Y estos, hay una cantidad enorme de progestágenos. Está el gestodeno, desogestrel, levonorgestrel, la drosprinona, el dianojet, el nomegestrel y la ciproterona. Son todos progestágenos derivados de la progesterona que tienen algunos distintos efectos, por lo tanto, un anticonceptivo oral, hormonal, no es necesariamente bueno para todas las pacientes. O sea, cada paciente tiene su nicho. Ahora, la cosa es que las hormonas que impiden que el ovario ovule tienen que tener una concentración mínima inhibitoria, que se llama. ¿Ya? Y ahí es donde empieza el problema. Si yo tomo anticonceptivos orales, este anticonceptivo al tomarlo se digiere, pasa al torrente sanguíneo y tiene un pic máximo. Y después baja, y ese pic baja, por eso tiene que tomarte la tableta siguiente. ¿Ya? Y habitualmente esta baja supera el nivel de concentración mínimo inhibitorio para que tú no ovules. Ahora, ¿qué pasa? Si yo me olvido de una pastilla, habitualmente yo corro el riesgo de sacar el freno del ovario, se produzca a nivel de la hipófisis, que es el regulador de todo esto, se libera la hormona luteinizante y podríamos tener una ovulación con las consecuencias que la mujer probablemente no anda buscando. Pero ojo, los últimos progestágenos han permitido una mayor seguridad. Por ejemplo, el nomegestrel, que es el último que está más de moda, lo que hace es que, y esto nosotros muchas veces no se lo decimos a las pacientes para que no se descuiden, lo que hace es que tú al olvidarse una pastilla tienes un nivel de seguridad de más horas. Pero si yo se lo digo, no importa, y si no importa, se me olvidó, tomo la otra. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces hay algunos progestágenos que tienen una mayor seguridad en el tiempo si se llegara a olvidar una pastilla. Pero si se olvida una pastilla, y depende de la etapa del ciclo que estés, te podrías tener un pic de LH, que llamaba la hormona luteinizante, tener una ovulación y tener un embarazo. Ahora, ¿qué hacer cuando se olvida un anticonceptivo? Y eso es... depende también del momento del mes. Sí, claro. Pero también es muy importante que si se olvida uno, al día siguiente se tome la que se olvidó más la otra. El problema es cuando se olvida más de un día, ¿no? Un día no hace nada. Si se te olvida una, no tiene mayor consecuencia, habitualmente. Entonces,
frecuentemente. Entonces se toma la que se olvidó más la otra. El problema es cuando se te olvida más de un día. Claro. Entonces se te olvidó un día, se te olvidó el día siguiente, entonces lo más probable es que ahí se haya soltado el freno del ovario y tienes riesgo de embarazo. Pero acuérdate que el proceso reproductivo es altamente ineficiente. No necesariamente, incluso mujeres que ovulan, se van a quedar embarazadas. El 25% de las mujeres que tienen relaciones con los dos partners sanos, solamente el 25% se va a embarazar en el momento de que la mujer es fértil. Así que tampoco es tan dramático. Claro, no es determinante solo ese factor, digamos. Tienen que juntarse otros factores más. Así, pero lo habitual es que si se olvida una pastilla, te tomas esa pastilla al día siguiente y no tiene mayores consecuencias. Pero si ya se te olvida más de 2 días, nadie te puede asegurar la seguridad para prevenir, en este caso, embarazo. Ya, a ver, otro tema que a mí me parece interesante, doctor Guzmán, es lo que usted decía, que no es el único método y depende de cada paciente, en definitiva, por cuál se opta, ¿no? Exactamente. Yo creo que es muy fácil dar una receta y decir, tome esto. Uh-huh. Si le va bien a ella con ese medicamento que yo le doy, ella está fascinada. Y va a decir, qué buen médico que es. Pero si falla, decir, puta, el médico va malo, me voy a cambiar a otro. ¿Ah? Claro. Ya, entonces, por eso que yo partí con 3 frases cliché. No hay uno ideal, ni uno 100% seguro, todos tienen efectos colaterales indeseables. La moda actual es usar los LARC, uh-huh. LARC, que es una sigla en inglés que significa anticoncepción hormonal de larga duración reversible. ¿No? ¿Y cuáles son estos métodos? Fundamentalmente son los implantes que se ponen en la subdermis, el implanón, y hay varios más, uh-huh. Y los dispositivos intrauterinos medicados, que son dispositivos intrauterinos pero que además tienen hormonas, y por lo tanto ahí la seguridad es mucho más grande, porque de hecho estos dispositivos medicados, uno dura 3 años y el otro dura 5 años. Y te da seguridad y así la mujer no se lo olvida. ¿Y en términos de costo? ¿Qué costo tiene de eso? Bueno, es relativo todos los costos. Por ejemplo, estos medicados valen alrededor, en las partes más baratas, alrededor de 120.000 pesos. Uh-huh. Pero uno te dura 5 años y el otro 3. Entonces tú tienes que dividir por los meses que dura. Claro. Esa es una cosa. Pero en general casi todos los métodos hormonales van por esa fecha. Pero no solo hay métodos hormonales. También está los métodos naturales y los métodos artificiales, si uno fuera ordenado. Uh-huh. Los naturales en general está el Billings, ¿no es cierto? El método Billings. Pero el método Billings es para determinadas parejas, y yo creo que fundamentalmente para gente clever y que tenga mucha voluntad. Porque digamos por decirlo de alguna manera, mucha voluntad. Porque yo digo, cuando viene el grito de la selva, todos los animales se arrancan, pues, ¿no sé? Claro. La pasión no conoce. Hay muchos dichos que no te los puedo decir por la radio, porque dirían que ordinario el doctor, pero en general, cuando viene el grito de la selva, es mejor prevenir que curar. Eso es un nicho. Pero es un nicho. Y dentro de los métodos artificiales, yo jocosamente los divido, es una división artificial mía, están las hormonas, que a su vez las hormonas pueden ser píldoras, uh-huh. inyecciones, implantes, parches y anillos vaginales. Uh-huh. No sé si se me quedó alguno en el tintero. Después tenemos los dispositivos intrauterinos, tenemos LIPES, tenemos la T de cobre y tenemos los dispositivos medicados. Uh-huh. También tenemos los parches y también tenemos el anillo vaginal. Todo eso tienen hormonas, unas más, otras menos, pero tienen hormonas. Y están los métodos, yo le llamo de barrera y folclóricos. Me explico. ¿Cuáles son los métodos de barrera? Está el preservativo masculino, está el preservativo femenino, está la membrana, y ahí empiezan todas las duchas vaginales. Acuérdense que en los años los 60, 70 era famoso, estos Cadillacs tocando rock y la gente con latas de Coca-Cola que no solo servían para refrescarse, también servían como duchas vaginales, sobre todo si tú lo agitabas y con calorcito. Yeah. Y claro, de alguna manera la Coca-Cola tiene un pH ácido. El pH ácido no solo sirve de efecto mecánico, el lavado, también el pH ácido puede inhibir esperma.
Y para qué decirte la aspirina entre medio de las rodillas, pues no sé, Sí, son todos los sí. métodos folclóricos. Tú escuchas una cantidad de cosas que usa la gente, lo más extraño mucho que yo he mito, escuchado, que hay gente que ha usado, por ejemplo, me llegó que no queda embarazada, tomaba agua con lejía. La lejía es la ceniza, ¿no? Entonces ella echaba una cucharada de lejía y después de cada relación tomaba agua con ceniza. Y le da buenos resultados. O sea, folclórico hay mucho. Sí. Ahora, los métodos serios fundamentalmente tienen que ver con las píldoras fundamentalmente con los dispositivos intrauterinos. Doctor Egon Guzmán, le tengo que hacer una pregunta, perdón que lo interrumpa. Lo que pasa es que una auditora nos escribe a través de @expreso @biobio y se llama Andrea y dice, si le puedo preguntar por favor al médico, si es cierto, a propósito de mitos y realidades, que de tantos años con las pastillas anticonceptivas se puede cortar la menstruación. ¿Se puede qué? Cortar la menstruación. Bueno, mira, hay algo. Aquí también hay de todo. Hay mujeres que les gusta tener menstruación y hay mujeres que no les gusta. ¿Ya? Hay mujeres que creen que si no tienen menstruación se van a volver locas, que se van a intoxicar. Es un mito de la antigüedad. Ya. Pero si tú miras para atrás, la tasa de fertilidad en Chile en el año 50 era 6, más o menos, 5 a 6. Es decir, cada pareja tenía entre 5 y 6 hijos. Pero para tener 5 y 6 hijos tenían por lo menos una docena de embarazos. Muchos de ellos se perdían o se morían porque la mortalidad infantil era muy alta en aquella época. Entonces, si tú sacas la cuenta, 9 meses de embarazo más 1 año de lactancia, tenían en promedio 2 años por hijo. O sea, había mujeres que no tenían reglas casi 2 décadas. ¿No? Y nunca se volvió loca ninguna. Bueno, siempre van a haber personas insanas, pero... Sí. Por otro motivo, digamos. Pero eso, por otro motivo. Así que, y lo que hace, por ejemplo, los métodos hormonales es de alguna manera simular un falso embarazo. O sea, engañamos a la hipófisis, lo hace como que está embarazada y ocurre eso. Y hay algunas de las hormonas que han salido ahora último, incluso estos medicados, justamente dispositivos medicados, que hacen justamente que la mujer no tenga regla, tenga poca regla. Así que uno de los efectos colaterales de los anticonceptivos hormonales es que disminuye en general el número de días regla, la cantidad y el genio de la regla. Yo le llamo al genio los coágulos, el color, el olor, porque si las reglas son abundantes, en general son con coágulos y más rojiza. Si yo tengo poca regla, probablemente esa menstruación va a ser un rojo más café, más marrón. Y si es muy poca, probablemente se junta con las secreciones vaginales y tiene un olor distinto. Entonces, eso le llamo el genio de la regla. Efectivamente, es uno de los efectos colaterales. Se puede cortarla, pero es reversible. Las hormonas son reversibles en general. Ya, Perfecto. y los efectos colaterales de esas hormonas, ¿cuáles pueden ser en el organismo? Bueno, hay gente que le va muy bien, pues hay gente que no tiene regla y que no tiene ningún síntoma y lo pasa muy bien. ¿No? Sí, no es cierto. Pero hay mujeres que lo pasan muy mal psicológicamente porque no les llegó el periodo, entonces están constantemente que están embarazadas y empieza toda la psicosis, vamos haciéndonos exámenes de orina y exámenes de sangre para descartar embarazo. O sea, no tienen la tranquilidad para decir, no, sí, efecto. Claro. Bueno, y si falla el método, claro, si los métodos fallan, en algunos de esos podría no haber regla y creer que está bien y está embarazada. Pero los embarazos también te dan síntomas. Lo último, Egon Guzmán, solo para clarificar, también hay una relación del consumo de anticonceptivos en el caso de la mujer y los infartos cerebrovasculares. Mira, esa es una pregunta muy interesante que estuvo muy en boga hace algún tiempo por algunos anuncios que aparecieron en Francia y en algún otro lado. Si tú tomas... si yo tengo 10.000 mujeres y no le doy nada, el riesgo de esas 10.000 mujeres, una de ellas me va a hacer un fenómeno tromboembólico. Ya. Si yo tomo 10.000 mujeres embarazadas, aproximadamente 8 de ellas me va a hacer un fenómeno tromboembólico. Con los anticonceptivos, que la primera generación que tenía el levonorgestrel, que es el componente principal de la pastilla del día después, el riesgo de basal aumentó de 1 en 10.000 a 2 en 10.000. Pero la prensa colocó el riesgo aumentó al doble. Es cierto, aumentó al doble, pero 1 en 10.000, de 2 en 10.000. Claro. La proporción no fue explicitada. Ya. Y la drospirirona, que fue prohibida en Francia, porque se murió gente por fenómeno tromboembólico, llega casi a 3. Ya. O sea, 3
en 10.000. Pero habitualmente estas muertes que han ocurrido tanto con la drospirenona como la ciproterona ocurrieron en pacientes de alto riesgo. Entonces uno tiene que saber muy bien qué método tiene que utilizar dependiendo de la edad y de las enfermedades prevalentes. Alto riesgo son las fumadoras, las obesas, las diabéticas, las hipertensas y las que tienen antecedentes de trombombolismo. Yo no le puedo dar hormona a esa mujer porque sí que le estoy aumentando los riesgos. No, perfecto. Egon Guzmán, de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, muchísimas gracias por esta conversación. No, un placer poder compartir con usted alguna información. Muchísimas gracias. Que tengan un muy buen día. Gracias, igualmente. Okay, Muy bien.